Bueno, pues comenzamos. Muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por asistir a este seminario que se está realizando de forma presencial en el campus de Poblenou, en la Universidad Pompeu Fabra, y se está retransmitiendo en streaming vía nuestro canal de la universidad. Antes de comenzar, quisiera decirles que van a quedar media hora al final del evento para preguntas y comentarios a las personas que están aquí en el evento el día de hoy. Y nos las pueden hacer llegar las personas que están conectadas en el streaming a la dirección de correo electrónico de Transgang, que es transgang@upf.edu, o a través de nuestro canal de Twitter, que es @transgang. Las personas que están aquí en el público podrán hacer preguntas al final para que las personas que están aquí invitadas puedan responderles. Voy a hacer una breve presentación de las personas que nos acompañan. Tenemos a Julio Monge, que es director de TNT, Tiempos Nuevos Teatros. Es una organización salvadoreña que trabaja a través de procesos de arte transformador y que además este año es Premio Nacional de Cultura en El Salvador. Es una organización con 30 años de trayectoria que ahora Julio nos explicará. Carles Feixa es el investigador principal del proyecto Transgang. El proyecto Transgang investiga las experiencias de mediación con grupos juveniles de calle en 12 ciudades del mundo, entre ellas San Salvador, que es lo que nos lleva a colaborar con TNT. Brenda es integrante del ensamble Liberarte y cuando sea su turno se presentará ella más y nos contará su propia experiencia, pero viene de un proceso, de estos procesos transformadores a través del arte, en este caso a través de la música, de un proceso de privación de libertad juvenil. Y Mario es el coordinador musical y además es músico también del ensamble Liberarte y ahora nos contarán también su experiencia y su llegada al ensamble, también su experiencia en Barcelona. Así que para comenzar les voy a dar la palabra a Julio y a Carles para que nos cuenten cómo hemos llegado a este momento, a esta visita en Barcelona y a la experiencia de estos días. Adelante. Muy bien, buen día, buenos días a todas y a todos. El objetivo de esta primera conversación con Julio es rescatar la historia de esta experiencia que os vamos a presentar, la experiencia de la orquesta y todo lo que hay detrás, puesto que no solo es música de lo que vamos a hablar, sino sobre todo... Sí, más cerca. Sobre todo son experiencias de transformación social y personal usando la música y la cultura y el arte como instrumentos. Debo decir que yo conocí a Julio y a otra componente o ex componente del ensamble, que ahora ya no está activa en el ensamble, pero que sigue vinculada con el grupo, Guadalupe, hace casi 5 años en Manizales, Colombia, que por cierto es un país que ahora está padeciendo también lacras vinculadas a la violencia ejercida contra los jóvenes. Hace, como digo, 4 o 5 años en la Bienal de Infancia y Juventudes de Manizales, que se hace cada 2 años en Colombia, un gran congreso con múltiples investigadores en juventud. Yo participaba en una mesa sobre juvenicidio y en el simposio se expuso la experiencia de TNT Teatro y sobre todo Julio venía acompañada de una componente del grupo que por primera vez le habían dejado salir de El Salvador, estaba en situación de libertad provisional, para explicar su experiencia de cómo una persona, en este caso una mujer joven, que había de alguna manera estado vinculado a los grupos llamados maras, a través de una situación de privación de libertad en una cárcel había aprendido a tocar el violín y se había incorporado a una orquesta y a través de esta experiencia, al salir en libertad posteriormente, empezó todo un proceso de transformación muy, muy interesante. Recuerdo, y obviamente ya estaba a punto de empezar, era poco antes de empezar el proyecto Transgang, creo que era noviembre del 2007 y en 2008 ya empezó... 17. Perdón, 17. Y en el 18 empezó Transgang y ya incorporé a la experiencia como uno de los ejemplos de mediación
a través de la cultura y el arte, en parte también porque El Salvador era un caso de estudio, y vinculamos a la investigadora local Candy Chévez, que estuvo la semana pasada con nosotros, pero que ahora ha vuelto a El Salvador, que también estuvo en Manizales, y ella recuerda que también ese fue el momento fundacional, puesto que nos encontramos todos, ¿no? Hicimos una entrevista colectiva con Guadalupe y con Julio, y fue un primer encuentro, que de alguna manera también se acompaña, es un proceso de investigación que se acompaña por la experiencia de la música, pero también por la filmación de una película documental dirigida por Marcela Zamora, que ha ido recogiendo el testimonio de las muchachas del ensamble, y que esta noche en Lleida, donde habrá un concierto en el Orfeo Lleidatà, de algún modo será el punto final de este recorrido. Lo que voy a hacer ahora es un poco rescatar esta experiencia, un poco los orígenes, por qué Julio, que forma parte de una ONG TNT, bueno, él explicará a continuación, es vasco, pero lleva muchos años en El Salvador, colabora con una ONG catalana, Huacal, que les ha dado apoyo desde hace bastante tiempo. ¿Por qué surgió esta idea en un momento también muy complicado para El Salvador? Quiero recordar que del 2000 al 2010 hubo todos los intentos de políticas de mano dura y super mano dura contra las pandillas juveniles, sobre todo la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Del 2010 al 2012 hubo un intento de tregua durante el gobierno del Frente Farabundo Martí, una tregua que finalmente se rompió por distintas causas, y a partir del 2003 surgieron, de alguna manera se volvió a las políticas más represivas, aunque experiencias como esta y otras que se están dando demuestran que es posible otro acercamiento a las personas que forman parte de estos grupos. Por tanto, Julio, lo primero que te preguntaría es que te presentaras un poco cuándo y cómo llegaste a El Salvador y cómo surgió TNT, la experiencia de la transformación a través del arte y de la cultura. Gracias, Carles. Buenos días a todos y a todas, amigos, amigas, tanto presentes en la sala como los que nos están siguiendo por internet. Como bien decía Carles, yo soy Julio Monge, soy vasco de origen castellano y ejerzo de salvadoreño desde hace 30 años. Yo pasaba por ahí, yo vengo del magisterio de la Universidad del País Vasco, y qué cosas de la vida. Yo estudiaba mucho a Paulo Freire, ¿verdad?, como un referente ineludible de la educación popular liberadora, y por dicha para mi persona me lo fui a saludar y le di un abrazo en persona cuando llegó a El Salvador. Esta andadura de TNT comienza hace 3 décadas. De hecho, yo me incorporé a los procesos del conflicto armado salvadoreño como educador popular, y cuando se dieron los acuerdos de paz en El Salvador, había una palabra que decía que nos teníamos que reinsertar. Y nosotros, como educadores populares, con un proceso muy natural, derivamos en lo que es nuestra asociación actualmente, que es una organización siempre educativa, pero con el instrumento y el abanico de posibilidades que ofrece el arte. No el arte entendido como un estrictamente divertimento, sino como un arte que en la América Latina tiene un concepto muy bonito que se llama cultura viva comunitaria, inspirada en los puntos de cultura de Brasil, las experiencias colombianas, es decir, el trabajo comunitario. Entonces, este es el origen de TNT. Nacemos inicialmente, y de origen somos del ámbito rural, de una zona donde el conflicto armado se vivió al día a día. Nosotros decimos que nosotros durante los años 80 hasta el 92 pusimos los muertos, y ahora son las zonas donde tienen mejores indicadores de vida a nivel nacional, que es un efecto sociológico de estudio, pero en otro espacio. En concreto, y aterrizando al leitmotiv, ¿verdad?, de esta jornada, desde hace 6 años la Unión Europea nos invitó a hacer esto que hacíamos en el ámbito comunitario rural, hacerlo en privación de libertad. Entramos al Centro Femenino para la Inserción Social, que es el único centro del país donde privan de libertad a jovencitas, señoritas, de todo el país, vinculadas, como bien sabe Carles,
a todas las pandillas. Incluso dentro del barrio 18 había también hay dos tendencias, digamos, dos líneas, y a la MS, a la salvatrucha. Entonces, el gran desafío era cómo acompañar este tipo de procesos en nuestro concepto histórico arte liberador. Fue así como nos planteamos un proceso que incluso en unos inicios nos quedaba muy corto, porque en los primeros 2 años era exclusivamente en el centro de privación. Pero nosotros nos dimos cuenta que habíamos metido las patas, es decir, nos quedamos a la mitad del recorrido. Es decir, cuando una joven salía en libertad asistida, como bien recuerda Carles, que conoció a Guadalupe, que fue la primera vez que nos autorizaron, dicho sea, hago el paréntesis, Brenda está en este momento en idéntica situación que conocieron a Guadalupe, es decir, está en libertad asistida, después nos va a contar, pero es la segunda ocasión que una jueza nos autoriza este permiso, aún no estando libre, digamos, con su proceso abierto. Entonces, como decía, nos planteamos al segundo año de que estábamos quedándonos muy cortos y muy cortas. ¿Por qué? Una joven, en el caso nuestro eran todos jovencitas, cuando salía en libertad asistida, ¿a dónde regresaba? Al mismo barrio. ¿Quiénes son su gente? Los mismos pandilleros. Condiciones de inserción académica, laboral, con tatuajes, con ese récord y ese estigma, con ese sello en la frente de dónde has estado. Es decir, nulas o escasas oportunidades. Entonces lo que veíamos era que una joven de la orquesta que salía libre, o en libertad asistida en este caso, a los 3 meses la veíamos de vuelta en el centro. Incluso yo en un evento, recuerdo allí en el centro, o sea, yo me tuve que pedir disculpas como sociedad civil ante 3 jovencitas que habían salido y que estaban de vuelta. Yo dije, la hemos cagado como sociedad civil. O sea, fuimos incapaces de abrazar como sociedad a estas que salían y yo me quebré y las tuve que abrazar. Digo, mira, la cagamos en buen salvadoreño y hablando en plata que decimos, porque como sociedad no respondemos a esa realidad. Decimos que no a la violencia y mucha cultura de paz, pero al final, cuando sale una joven, le damos la patada en el culo, ¿verdad? Entonces, poco o nada que hacer. Bien, ¿cómo lo hacíamos? A través de la música. Como decía Carles, ¿verdad? Nosotros, sobre pretexto de enseñar a tocar el violín, el violonchelo, el contrabajo, desarrollamos una orquesta que es un hecho sin precedentes. No, miento, hay un precedente y para mí ha sido incluso motivo de inspiración. Incluso hace un momento estábamos viendo una noticia de ese lugar. Yo sabía, por ahí, no he profundizado, pero yo sabía que había una orquesta entre israelitas y palestinos, que leí por ahí que incluso se concentra en Andalucía, no sé ni el nombre, pero a mí eso no sé por qué se me quedó. Entonces yo dije, oye, a ver, esto tiene miga el asunto, dije yo. Si hay una orquesta de cuerdas entre palestinos e israelitas, aquí yo me voy a echar una orquesta entre jovencitas de pandillas, rivales, que en El Salvador ya sabemos cómo se dirimen estos asuntos de pandillas rivales. Ya sabemos los desenlaces fatales que implica esta realidad. Pero ahí, con la necedad que nos caracteriza y con la perseverancia que nos caracteriza, fuimos avanzando en ese sentido, empezamos a persuadir, ahí a ir conversando, obviamente inicialmente muy complejo, decirle a jovencitas de las 2 pandillas, sentate a tocar codo, así como la distancia que tengo aquí, codo con codo, obviamente en un primer momento, ya os imaginaréis, nos mandaban a comer, ya sabes qué, ¿verdad? Pero fuimos avanzando en ese sentido y para no alargar mucho el cuento, eso en ese centro está totalmente superadísimo. Allí ya no hay MS, allí no hay 18, allí no hay nada. Todas las jóvenes conviven, entonces ahí era como el fin del cuento, parcialmente hablando, que era, se logró la reconciliación, se logra, no solo eso, sino que al salir ya con los procesos nuestros, se van construyendo proyectos de vida diferentes al de la exclusión histórica, de donde proceden todas, y eso nos daba ciertas garantías, no totales, pero ciertas, de que al salir íbamos a avanzar mucho en su verdadera y plena inserción. Después Brenda, Mario, podemos contar en qué ha consistido esto. Entonces yo quizás, en primer lugar, hasta aquí me quedaría, Carles, y para ir entrando en ambiente. Muy bien, Julio, ha sido una magnífica introducción general. Ahora te pediría un poco entrar en más detalles del proceso de que permite ese desbloqueo, que es un desbloqueo en las 2 direcciones, no solo
las componentes de las dos o de las tres pandillas, como ha dicho, porque Barrio 18 está dividido entre revolucionarios y sureños, dos facciones del barrio que se han convertido en dos pandillas distintas. Como sabes, en Transgang y en nuestra propia experiencia también vivimos un proceso semejante entre los Nietas y los Latin Kings aquí en Barcelona, que en 2005 estaban guerreando de alguna manera y que también usamos la música, en este caso fue el rap. Bueno, lo usaron ellos porque esto no vino de fuera, sino que fue un proceso autogestionado en un concierto en Nou Barris, un barrio popular, donde de repente llegaron los dos grupos, empezaron a rapear y a partir de ahí se inició todo un proceso que César Andrade, que está ahí detrás, puede explicar con más detalle, que tuvo después la traslación en Unidos por el Flow, dos grupos rivales que se juntan y colaboran a través de la música. Por tanto, decía, por una parte, la mediación entre con las propias componentes de los grupos y por otra parte, con el Estado, con el sistema judicial, con las fuerzas del orden, porque también podían haber bloqueado, podían haber impedido que eso funcionara. Cuando surgió esta idea, inspirada en el caso palestino y israelí, como has dicho, pero también hay otros casos, creo, en Brasil, en las favelas, creo que en Venezuela también había habido experiencias de usar la música como una forma de trabajar la violencia. Después de esa idea, ¿cómo lo gestionasteis? ¿Pidisteis permiso primero al Estado? ¿Tuvisteis que negociar? ¿Cómo el sistema judicial o el sistema de la cárcel aceptó o no esa entrada? Bueno, todo esto ha sido una pelea constante con el sistema, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos una premisa, y es uno de nuestros eslogans, que dice, creemos en la inserción. O sea, nosotros creemos fehacientemente en lo que ahora después se ha desencadenado y se ha comprobado. Pero hete ahí que el sistema judicial, el sistema carcelario, los operadores en el terreno, ninguno o casi ninguno cree en eso. Entonces, ahí ya teníamos un primer enorme problema, que todos los operadores del sistema de ese centro, ninguno cree absolutamente que Brenda puede llegar a la universidad, ni uno. Entonces, nosotros nos fue pelea tras pelea. Yo recuerdo que cuando entrábamos, Mario nos contará, pero de un inicio no nos permitían ni que tuvieran el instrumento, el violín y el violonchelo en los dormitorios, porque claro, aquí si nos vamos mucho a MacGyver y mucha película, pues una cuerda de un violín, le ahorcas a la vecina, ¿no? Y mucha película de ese tipo. Entonces, eso es siempre a priori. Entonces, nosotros fuimos un poco dando nuestras batallas parciales y siempre partíamos de la premisa que decía, yo creo en ellas. El sistema no creía en ellas, nosotros sí. Yo decía, yo creo mientras no me demuestro lo contrario. También fracasamos. Ojo, esto no es un camino de rosas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a medida que nosotros hacíamos propuestas audaces, diferentes, una directora, en una época estaba una directora en este centro femenino y siempre que iba a su despacho a tirarle un planteamiento de esta naturaleza, me decía que yo siempre le planteaba ideas como extraterrestre, me decía, usted utilizaba así como, tú estás loco, por no decirme que si yo estaba loco, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, pues vamos, déjeme probar mis locuras y si fallamos, me retiro. Pero en el 100% de las batallas no ganó TNT, ganaron las jóvenes. Es decir, las jóvenes nos tenían un nivel de confianza y de cariño, porque esa es la palabra, nos quieren mucho, las privadas de libertad, que no nos podían hacer un feo. O sea, si yo me peleaba que tuviera los instrumentos en los cuartos, después las jóvenes reivindicaban ante las autoridades esa misma opción, pero luego, claro, es que no fallaban, no defraudaban. Entonces, al final, casi una complicidad total y absoluta entre TNT y las jóvenes privadas de libertad, le doblábamos siempre el brazo al sistema. Esto, hasta el día de hoy, sigue siendo un gran problemón. Con la pandemia, no digamos, con el confinamiento, nos tuvimos que pelear el derecho que recibiera una llamada, porque ni siquiera, obviamente se suspendieron las visitas, no le daban ni siquiera llamadas telefónicas. Yo decía, bueno, pues que el COVID no entra por teléfono, señora, pero prohibido, prohibido, prohibido. Durante meses, Brenda puede contar, porque Brenda salió justamente en mitad del confinamiento, literalmente
claro, salió de confinarse en una privación de libertad a confinarse en la casa, que fue un gran huevo también. Pero bien, entonces, la propuesta nuestra siempre parte de lo que decía, confiamos y creemos. Creemos en ellas, creemos en la inserción. Y poco a poco, como decía, hemos ido ganando esas batallas. Rectifico, ellas han ido ganando esas batallas. Nosotros solo poníamos un poco el escenario, hacíamos el primer empujoncito y luego nuestra propuesta metodológica ha sido determinante en el sentido de una complicidad total y absoluta con las jóvenes. Esto es lo que nos ha ido permitiendo avanzar. Un segundo elemento, amigos y amigas, importante, la música, el ensamble, la orquesta de cuerdas. La orquesta de cuerdas es muy demandada en eventos de hoteles, del sistema judicial, de ministros y cosas de estas. Somos Premio Nacional de Cultura o sea, el ensamble es parte ganador del Premio Nacional de Cultura. Entonces, ¿qué pasa con los operadores de justicia? Que es un tema muy interesante. Hace 2 años Brenda no estaría aquí. Su jueza ni loca hubiera autorizado. Entonces, ¿qué pasa? A medida que nuestra propuesta de modelo de inserción, cuando están en medio abierto, en libertad asistida afuera, ellas están, normalmente casi todas están en bachillerato o universidad, es decir, educación superior, muy tranquilitas. Tenemos psicólogos, psicólogas, atención psicosocial, tenemos abogados que defienden sus casos en las audiencias de revisión cada 6 meses. Tenemos trabajadoras sociales que vemos como la inserción educativa, la inserción laboral. Y obviamente tenemos la música, que es uno de los pretextos por los que estamos de gira. Entonces, cuando los operadores y operadoras de justicia van, porque claro, te llevan ahí con lupa, claro, cuando van viendo la evolución de Brenda, la evolución de Karina, la evolución de son un montón de jóvenes que ya van por otros derroteros, pues la cosa, les vamos ahí, lo que nosotros decimos, sensibilizando. Nosotros utilizamos la música para sensibilizar. Entonces, le hemos ido cambiando la visión punitiva, ¿verdad?, de los jueces. Tú sabes, en El Salvador la ley penal juvenil te dice que lo último que se debe hacer es privar de libertad, pero resulta que esta vaina es todo lo contrario. Lo primero, te mando al bote 3, 4, 5, 6 años, que es el promedio que todas ellas han pasado privada de libertad, y ahora ya no. Hay un dato muy interesante. Cuando comenzamos, en el 2015, había 100 jóvenes privados de libertad en este centro. 100. Al día de hoy hay 15 jóvenes y atendemos unas 4 o 5. Yo aquí lo están grabando y lo voy a repetir. Nosotros este año vamos a cerrar ese centro. Para un país como El Salvador, para el Triángulo Norte que decimos, para el tema que muchos de ustedes estudiosos saben, creo que comparten conmigo que va a ser un notición. O sea, en un país como El Salvador, es decir, cerré un centro. Y vamos por el segundo, porque ahora la UNICEF y Naciones Unidas nos ha invitado a replicar todo en Tonacatepeque, que este ya es de hombres, de jovencitos, todos de una pandilla, son de la MS. Acabamos de empezar, hace 2 meses, a entrar en Tonacatepeque. Pero bueno, con el femenino, nosotros estamos convencidos de que estamos cerrando un ciclo. Cerramos un ciclo, lo vamos a cerrar ese centro. Lo estoy diciendo aquí en público y grabado. El ISNA, que es la instancia de gobierno, se asusta mucho y se molesta mucho cuando yo digo esto en muchos eventos. Pero yo le digo, te vas a quedar sin trabajo. O que te reubiquen, te recoloquen donde sea. Pero yo ese centro lo cierro. Y es más, el concierto del siglo que daremos con el ensamble será ese día. O sea, todas ellas que aprendieron a tocar el violín privadas de libertad darán un concierto, el concierto del siglo, lo llamo yo, en ese centro, diciendo, yo aquí estuve 5 años. Yo me pongo así en el pellejo de Nelson Mandela, que es uno de nuestros focos, ¿verdad?, obvios, por razones muy obvias, cuando Nelson Mandela, después de casi 3 décadas, visitaría la celda miserable en la que estuvo, ¿verdad? Entonces yo me pongo en ese pellejo y hasta se me ponen los pelos de punta, el poco pelo que ya me queda. Entonces, en resumen, esto es una batalla al día de hoy, pero y de hecho, pues hasta nosotros nos quedamos un poco sorprendidos porque realmente estamos hablando de un proceso que lleva 6 años. Uno puede decir, bueno, después de 30 años has logrado que media docena de chavalillas cambien su proyecto de vida. No, pero es que llevamos 4 o 5 años y atendiéndolas afuera solo llevamos 3 años. Porque como dije al principio, los 2 primeros años éramos un poco tontos y no entendíamos, éramos ingenuos, pensábamos que solo con hacer adentro unos talleres resolvíamos el asunto y no, afuera nadie las espera.
un último matiz que puede ser motivo de debate. La sociedad en su conjunto, mayoritariamente en El Salvador, piensa que el único camino de la reinserción es metiéndote en un culto evangélico. Si sabemos que eso, si tú se lo preguntas a El Salvador, sí, para salirse de las pandillas hay que meterse evangélico. Que ustedes saben que en Centroamérica los cultos evangélicos salen como champiñones, ¿verdad? Como hongos. No voy a entrar en valoraciones, aunque creo que sospechará mi opinión al respecto. Nosotros somos una ONG laica, respetamos a todo el mundo, pero creo que coincidirán quizás como un poco conmigo, que a mí las cosas al estilo Bolsonaro no me interesan mucho, ¿verdad? Entonces creo que con eso ya digo nuestra opinión política y nuestra posición. Entonces hemos demostrado que no solamente, nosotros somos un grupo laico, no aspiramos a evangelizar a nadie, cada quien es libre de agruparse donde quiera y como quiera, pero nosotros hemos demostrado también que no solamente de esa manera se reinserta un joven en conflicto con la ley penal juvenil. No solo en El Salvador se toman los cultos evangélicos como posible salvación, también en España, en Madrid, hay una experiencia que con María hemos padecido, puesto que acostumbran a argumentar que son personas muy malas y que ellos convierten en buenos o buenas. Y la experiencia que Brenda y que Karina el otro día nos compartieron, a mí y a Nele, que hicimos una larga y profunda entrevista con ellas, es que en realidad ellas no son ni buenas ni malas, sino que son personas que por sus circunstancias se vieron involucrados en una serie de sucesos, que a veces llegaron a la cárcel sin saber muy bien por qué. Debe precisarse que en El Salvador ser miembro de una pandilla es considerado un acto terrorista, son equiparadas al terrorismo estas pandillas, suelen ser a veces o por pequeños delitos o a veces ni siquiera por delitos, simplemente por la pertenencia a estos grupos. Sin embargo, aprovechar este momento como un proceso de reconstrucción es lo fundamental. Y el caso de Mandela que has citado, ellas nos lo citaron en la entrevista, ¿no? Ellas veían a alguien que ha sufrido en la cárcel de manera justa o injusta, pero que consigue convertir el dolor en resiliencia, es algo fundamental. Quisiera ahora preguntarte un poco por el método. Es decir, desde que empezáis, les proponéis formar dentro de la cárcel de Ilopango, ¿no? Se llamaba, y sería sin duda un éxito tremendo que pudierais cerrar una cárcel, ¿no? Sería el gran éxito, puesto que a veces en algunas investigaciones se demuestra que todo el conflicto salvadoreño, algunas ONGs y algunas entidades no es que lo hayan aprovechado, pero de alguna manera se han subido al carro para mantenerlo, ¿no? Como si fuera una fuente de recursos europeos, de recursos internacionales, cuando el objetivo es acabar con esa situación. En cualquier caso, desde que proponéis hacer este curso, esta formación, con el objetivo de ir más allá, ¿cuáles son los pasos del método? ¿Habéis inventado un método o habéis ido improvisando? Nosotros decimos que nuestro modelo de inserción está en eterna construcción. ¿Por qué razón? Era una cancha desconocida. Nosotros llevamos casi 30 años, pero en un departamento vinculado muy directamente a la insurgencia, con una particularidad concreta en El Salvador, que es el departamento de Chalatenango, y realmente debo confesar que cuando nos invitan a meternos a trabajar en privación de libertad, era un mundo totalmente desconocido. Nosotros después, con el tiempo, nos apropiamos y es más, asumimos el mismo discurso de cultura viva comunitaria. Yo en todos los foros internacionales y ahí digo, es que nosotros en última instancia no hacemos diferente a lo que ya hacíamos en otros ámbitos, es decir, lo comunitario. Yo entiendo que aquí también el concepto se maneja, ¿no? El trabajo comunitario. Entonces, lo comunitario, es decir, con arraigo, con base social, etc. Simplemente extrapolamos con sus particularidades que ahora hacemos trabajo comunitario en privación de libertad. Es decir, lo que puede ser una comunidad al pie de una montaña, que es lo que hacíamos en Chalatenango, en nuestra zona, lo hacemos en un lugar simplemente que tiene unos metros cuadrados un poco más reducido, muros altos, alambradas y tipos armados alrededor para que no te escapes. Pero adentro en sí, la propuesta metodológica es idéntica al trabajo comunitario. Como dije, nosotros partimos de una premisa, creemos fehacientemente en las jóvenes, el resto nadie cree, entonces eso nos da muchos réditos
porque logramos enganchar. Entonces, también un poco recapitulando, nuestra ruta comenzó exclusivamente adentro, pero después, ¿qué propuesta metodológica estamos haciendo? En eterna construcción. ¿En qué sentido? Nosotros planteamos al país un modelo de inserción que tiene 6 componentes, que es la inserción educativa, laboral, psicológica, jurídica, salud sexual reproductiva y la parte musical, que es el cuento, ¿verdad? Es el pretexto para eso. Cada uno de estos componentes tiene un desarrollo, una propuesta, porque también nos plantean grandes retos. Pero posiblemente, si mañana las jóvenes nos indican que falta un 7º componente o que uno de estos está ya superado y no es necesario, pues nosotros daremos el giro para donde sea. Es decir, no hemos establecido una propuesta escrita en piedra, porque esto no se escribió nunca delante de un ordenador en una oficina, ¿verdad? Nosotros agradecemos muchísimo a la academia. Esto es un acto muy relacionado con la academia, con una prestigiosísima universidad, y nos encanta. Fue así como bien dice Carles, hicimos un fichaje a Candy, una salvadoreña que la conocimos en Colombia, en el mismo lugar. Pero a nosotros esa dupla nos funciona muy bien, porque nosotros somos los del terreno, los todoterreno, y necesitamos a la academia que nos ayude a entender el fenómeno. Yo recuerdo una anécdota. José estaba en Lleida la primera vez que veníamos con otro esfuerzo de teatro, y yo copié una cosa que la repito y la voy a repetir, que una parte importante de nuestra metodología es que los profesores, allá está Andrea, que tiene 18 años, que es la maestra de violonchelo, aquí está Mario, otro profesor, y creo que aquí uno de estos 2 amigos dijo, es que una de las claves vuestras es que los profesores son incluso más jóvenes que las alumnas, incluso más jóvenes. Y es un hecho. Andrea es la maestra, es mucho más joven que todas sus alumnas. Entonces, este rollo nos fue re bien, porque claro, cuando tú tiras que vas a hacer una orquesta de cuerdas, a priori puedes pensar que va a llegar un viejito, con mucho respeto, ¿verdad?, de una orquesta filarmónica ahí de 90 años, jubilado, que cómo va a enganchar. Entonces, eso nos fue re bien. Pues tuvimos la suerte que en el camino, en los inicios, nos juntamos con la Joven Camerata, que son jóvenes músicos profesionales, muy talentosos todos y todas. Eso fue una de las claves. Entonces, en resumen, digamos, nuestra propuesta metodológica tiene mucho que ver con la educación popular, tiene mucho que ver con escuchar, tiene que ver con creo fehacientemente, mientras no demuestre lo contrario. El discurso totalmente en las antípodas del sistema, que no cree en nada. Cuando estas jóvenes salen en libertad asistida y poderlas insertar, por ejemplo, en el instituto, en la escuela, al nivel del grado que estén, nos cuesta, pero unas peleas con la directora del centro escolar del lugar de la privación. ¿Por qué? Yo le digo, pero deme rápido el certificado de esta niña para poderla meter. No, me dice, ¿y qué, Julio? ¿Pero y qué? ¿Tú para qué te molestas si estas niñas no van a estudiar nunca nada? Eso me lo dice la directora del centro escolar, del centro de privación de ahí adentro. Literalmente. Me dice que no me moleste, que para qué pierdo el tiempo buscando meterla rápido. Por suerte ahora UNICEF, nosotros estamos un poco ahorita en la palestra, por dicha, de organismos internacionales, del PNUD, UNICEF, y tenemos becas para todas ellas, y todas ellas están en educación superior. Yo repito siempre una historia para finalizar este asunto. Cuando yo les preguntaba hace 6 años, yo vengo del magisterio, entonces una de mis preguntas de rigor era a las 100 jóvenes del centro hace 6 años, yo les hacía siempre una pregunta. Cuando tú salgas, ¿qué quisieras estudiar? Yo le tiraba por eso, yo les las estaba un poco llevando para ese terreno. Creo que el 99% me respondió siempre, yo no voy a estudiar nada porque al salir me van a matar. Así, lo recuerdo, eso sí lo tengo grabado en piedra. Es decir, la esperanza de vida, ahora está cambiando, pero la esperanza de vida hace 6 años de una joven del centro era, si llego a los 25 años y no me han matado antes, es un gran éxito. Nosotros tenemos, para finalizar también, un punto de referencia que se llama la Casa de Encuentro en San Salvador, donde acogemos a estas jóvenes por varias razones. Uno por trabajo, por estudios, porque son de todo el país, y otro por seguridad. Nosotros hemos tenido varias jóvenes temporalmente por seguridad, por temas de seguridad dentro de la casa. Ustedes quizá pensarán que fueron amenazadas por los pandilleros. Se equivocan. Fueron amenazados por la policía. Hemos tenido varias jóvenes en la casa
por un acoso ya insostenible de policías, que las habían conocido efectivamente en épocas anteriores y pensaban que cuando habían salido de libertad asistida continuaban por el mismo camino. Pero acoso extremo, allanamiento de casa ilegal, quitarles el teléfono. Entonces nosotros hemos tenido que esconder jóvenes, incluso alguna sacarla del país, porque no me las estaban jodiendo antiguos amigos, porque los pandilleros, ellas reconocen perfectamente, o sea, un pandillero para ellas son sus amiguitos de la escuela. Eso no nos llevemos a equívocos, no son extraterrestres, ¿no? Los cipotes, los jóvenes pandilleros son tus amigos de toda la vida. Lo que pasa es que hay un elemento importante en El Salvador que no hemos mencionado. El tema de la violencia es un tema cultural jodido. O sea, no solo afecta a jovencitas y jovencitos, es que es un tema complicado. A ver, en El Salvador se han baleado, se han pegado tiros en un partido Real Madrid-Barça. Y yo le digo a los pendejos estos, a los estúpidos estos, digo, pero ¿tú sabes dónde queda Madrid? ¿Tú sabes dónde queda Barcelona? ¿Qué se te ha perdido a ti en Madrid? ¿Qué se te ha perdido con el Barça? O sea, que sacan la pistola en un derbi de esto, la camiseta del Barça, del Madrid, y se han pegado sus tiros. Entonces, para concluir un elemento, Carles y compañeros, que me interesa. La palabra de moda en El Salvador ahorita, con esto que estamos hablando, es desistimiento. Desistimiento. Inicialmente en Naciones Unidas, porque yo soy un gran experto en la materia, me río un poco porque a mí me invitan yo soy de un equipo técnico consultivo de Naciones Unidas, yo soy un pelao y ahí me junto con ministros y con gente así un poco de mucha corbata y todas estas cosas. Entonces, desistimiento. Pero el documento inicial que nos pasaron Naciones Unidas decía desistimiento de la pandilla. Yo me di duro y creo que les he revertido el discurso. Yo dije, a ver, que a mí me da igual que se mueran, que viva la MS, que viva la 18 y que viva el Barça y el Madrid y el Athletic Bilbao, sobre todo, lo más importante, sobre todo. No, entonces yo le decía, a ver, hablando en serio, que ese no es el tema. Si tu identidad es esa, adelante. Lo que hay que desistir es de la violencia, de extorsionar, de ponerle el cohete a otro pelao como tú, porque además es tema de clase, también lucha de clase, porque no le quitamos el dinero al rico, se lo quitamos matamos al del canasto de pan, que va en bicicleta, a ese matamos, a ese estamos extorsionando. Entonces, ahí, yo con los pandilleros que hablo, ahí no paso, ahí no te la paso. Pero entonces, yo mantengo ese discurso y creo que les he hecho un poco efecto, Naciones Unidas, desistimiento de la violencia, de los ilícitos. Y que viva la MS, yo soy muy provocador y siempre digo vivas al Madrid, al Barça y a la MS de la 18. El que quiera llevar un tatuaje a la MS, aquí no encerramos a los futbolistas de moda que ya no les cabe 1 centímetro de piel de tatuaje, pero a las jóvenes nuestras, cuando van a trabajar, a pedir trabajo, lo primero que hacer es quítese la camisa, bájese los pantalones. Obviamente todas tienen tatuajes, en ciertas partes no visibles a priori. En cuanto le ven tatuajes, salud. Siguiente. Por eso casi todas ellas están ahora en fase de borrado de tatuajes. ¿Sabes? ¿Verdad? Del láser, que es muy fácil ahorita. Casi todas están en proceso de borrado de tatuajes con el láser. Entonces, bueno, por ahí. Quizá me alargue un poco. No, genial. En realidad, yo también llevo más de 20 años con ese discurso de que el objetivo no es acabar con las pandillas, sino desviolentarlas y sacar toda la conflictividad que hay detrás, que responde a motivaciones sociales y políticas. La última pregunta, Julio, sería sobre el viaje que ahora estáis realizando, que por cierto era un viaje que estaba previsto hace unos cuantos meses y por la COVID se aplazó creo que 2 o 3 veces. ¿Cuál era el objetivo? Creo que es obviamente la primera vez que Brenda y que Karina salen, no solo salen del país, sino que toman un avión, ¿no? O que viajan más allá de su propia ciudad. ¿Cuál era el objetivo y qué estáis consiguiendo con este viaje? Además de deleitarnos con el concierto que a continuación ellas impartirán. Interesante. Dentro de nuestra propuesta metodológica del punto anterior, siempre tuvimos claro que si lográbamos que las privadas de libertad salieran, y casi siempre, a la gran sala del Teatro Nacional,
a grandes hoteles de 5 estrellas, etcétera, y a otros lugares, invitados, ¿verdad?, tanto por el gobierno como por el movimiento social, crecían, o sea, pegaban un subidón, un enorme subidón de autoestima, y el simple hecho, si tú estás 5 años, no sé si espero que nadie de ustedes haya estado varios años o meses preso, el hecho que te digan que mañana te saco a pasear, puta, eso es fiesta nacional, obvio. Si nos ponemos en el pellejo de alguien que lleva 3, 4 años, a donde sea. De hecho, por temas de seguridad, no teníamos nunca autorizados decirles dónde iban a salir a tocar. Siempre, ¿dónde vamos a ir a tocar? ¿Dónde vamos a tocar? Va, tú tira para adelante y ya verás para dónde vas a ir a tocar. Bueno, entonces, eso nos iba, lo comprobadísimo, que nos iba re bien. Lo mismo que nosotros tenemos un festival que le llamamos Festival Liberarte, que metemos espectáculos profesionales escénicos de cualquier índole adentro. Es decir, ellas salen a tocar muy seguido realmente, las del ISNA, porque como no están sometidas a cárceles de adultas, es un pelín, en ese sentido está un poco mejor. Claro, salen esposadas y con un montón de gente armada y bla, bla, bla. Pero salen. Y entran espectáculos. Entonces, eso era lo que queríamos romper muros, o sea, quebrar. Buscamos el contacto de ellas para afuera y los de afuera para adentro. Nosotros hemos tenido experiencias de artistas, de músicos muy famosos en El Salvador, que poco lograba convencerlos de que entraran, pero entraban más asustados que asustados. Y me decían, pero mira, ¿y allí qué nos van a hacer las jóvenes? ¿Nos van a degollar o qué nos van a hacer? Yo siempre les jodo mucho con una frase, digo, te van a matar. Digo, te van a matar, puntos suspensivos, a besos y abrazos. Dicho y hecho. Entró Chaka y Dres, un dúo muy famoso, se los comían a abrazos y hasta camisetas ahí autografiadas y todo el rollo. Y relativamente se los comieron a abrazos. ¿Qué pasa? Esta gente se convierte automáticamente en embajadores de nuestro discurso y de ellas. Entonces, estos babosos que son muy famosos, después, meses después, les entrevistan en televisión y lo tienen como ayer, como que sucediera ayer. Entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos eso, acercar para que les pegue también esa sensación de soy importante, soy una persona que me van a escuchar no solo en mi pueblo, sino en otras latitudes. Eso es una gran pretensión de esta gira. Es decir, crecimiento como personas. Efectivamente, como bien dice Carles, nunca han salido ni más allá de allí, de su lugar, ¿verdad? Tenemos 2 objetivos más, dijéramos. Uno, transmitir a través de la propuesta de esto mismo que estamos haciendo y del concierto, que la realidad salvadoreña hay un hilito, hay una lucecita por ahí al fondo de esperanza. Nuestro discurso es de esperanza, es de ilusión, de alegría. ¿Por qué razón? Porque, como bien sabéis, pues las noticias que llegan pues no son precisamente demasiado alentadoras, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, ese es un segundo objetivo importante. Venimos acá con esperanza, con nuestro discurso. Ellas, en testimonio personal, nosotras sí hemos podido salir de esa espiral, estamos en otra realidad, etc. Y un tercer componente, igual de importante, es, yo en cursos de gestión cultural siempre me preguntaban, ¿cuál es el tesoro más grande de TNT? Yo digo, sus contactos. Eso es la riqueza más importante para nuestra organización, nuestros contactos, ustedes, enlazarnos, relacionarnos. Ojo, no solamente en temas de cooperación económica, que por cierto, valga el comercial, agradecemos mucho al pueblo catalán porque con los impuestos vuestros, nosotros tenemos proyectos con la Agencia Catalana de Cooperación, con el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, con el Ayuntamiento de Barcelona y podrás seguir. Es decir, somos receptores de la solidaridad, incluso económica, del pueblo catalán, y lo tengo que decir con mayúsculas, porque casi todos nuestros proyectos actuales, Transgang, que somos parte de, vienen de este país o de esta república que anhelamos, ¿verdad?, también. Entonces, en esos 3 elementos, ¿verdad?, nuestros contactos, redes de solidaridad. Como digo, más allá de que surja algún proyecto de cooperación financiera, mucho más allá. Valoramos, nosotros decíamos ayer, hemos estado en Rubí, en Igualada, vamos para Lleida. La riqueza más importante de esta gira para nosotros es contactar, enlazarnos. Es decir, en una figura, para tú cosechar, primero tienes que sembrar. Muchas gracias. Pues muy interesante. Tienen ellas. Me quedo con ese creemos en la inserción. Yo creo también. Yo creo que puedes llegar a la universidad. Estoy convencida que puedes llegar a donde quieras. Y bueno, con lo que nos ha contado Julio, lo que nos ha contado Carles, queda clarísimo qué es lo que tenía
TNT y lo que tenía el proyecto Liberarte para integrarlo en Transgang. De hecho, si pensamos en pandillas, la imagen que solemos tener en la cabeza, en el imaginario colectivo, ¿no? Bueno, en España tenemos con fuerte presencia el discurso mediático, ¿no? Que muchas veces nos ha puesto a una persona de una Mara, un MS-13, un Barrio 18, una persona tatuada, con la cara tatuada y demás, incluso aunque aquí ese fenómeno no se da, es la imagen que la prensa nos ha llegado a vender. Así que si se ha podido llegar a ese tipo de entendimiento, nos encantará que nos invites, aunque sea en streaming, a ese cierre del centro. Estaremos encantadísimos de participar, aunque sea a la distancia, será un gran logro. Y enhorabuena por el proyecto, Julio. Y voy a pasar con Brenda y con Mario. Y voy a empezar preguntándoos qué te aporta, Brenda, cuando llegas al centro y a la vida del centro llega TNT y llega este proyecto. ¿Qué diferencia hace para ti integrarte en un proyecto como el ensamble de cuerdas? Buenos días, mi nombre es Brenda García, tengo 21 años y soy salvadoreña. Bueno, respondiendo a la pregunta, para mí integrarme a los proyectos significaba esperanza, porque una oportunidad, porque la sociedad tiene un mal concepto de nosotros. O sea, yo tenía esperanzas de superarme, pero nadie creía en mí. Y al saber que procesos como esto me ayudaban, entonces me motivaba a seguir. Me inspiraba a seguir y a seguir luchando porque demostrar que sí se puede. Ahora estoy parada aquí enfrente y yo soy vivo testimonio de eso, que sí se puede. ¿Cómo es esa vida dentro del centro ya integrada en un proyecto? ¿Qué cambia? Cambia la motivación de seguir superándose. Claro, yo ya tenía un proyecto de vida, pero sabía que no era fácil, que era pues un 75% quizás se me dificultaría más, y con procesos como estos me motivaban, y lo que cambiaba era esa esperanza que me transmitían, ese acompañamiento, porque el hecho de estar privada de libertad es como que te marca una etiqueta. El Estado no cree, las personas que trabajan no creen en nosotros. Entonces yo nunca había conocido un violín, yo lo había visto solo por la televisión, y al conocer procesos como esto me acompañaban, me servían incluso de terapia psicológica, porque ni siquiera eso nos atendían, pues. Y estar privada de libertad, quieras o no, también desestabiliza un poco la salud mental, porque claro, por la mente pasan muchas cosas. Mi cuerpo físico estaba privado, pero mi mente estaba volando en otras cosas. Y cuando comienzas a tocar el violín, cuando llega ese proceso, ese momento en que te dicen, bueno, aquí vamos a tocar el violín, aquí puedes integrarte a estas actividades, ¿no? Como decía Julio, pero aquí no hay grupos, ¿no? Es decir, hay que sentarse al lado de personas que tal vez no hubieran sido las que tú hubieras elegido para compartir ni siquiera esos momentos de privación, ¿no? ¿Cómo vives ese proceso de mediación, de compartir con mujeres de otros grupos? Pues creo que fue porque yo ya tenía un nivel de madurez, y quizás yo no me relacionaba con ellas por el contexto en el que me encontraba. Y yo no voy a juzgar a otra chica que, al igual que mí, ha pasado historias difíciles detrás de, y solo por el contexto en el que crecieron les tocó que formar parte de pandillas contrarias. Quizás si a mí me hubiera tocado crecer en un contexto donde dominaba esa pandilla o ese barrio, pues quizás me hubiera tocado formar parte de. Entonces fue así como logré entender y poder trabajar con jóvenes de grupos contrarios. Ahora, de hecho, una de las compañeras que no ha podido estar aquí presente finalmente porque se encontraba un poco indispuesta, ¿verdad? Es una de las amistades que has hecho dentro del ensamble. Sí, claro, nosotros somos vivo ejemplo de ello, y pues en contextos diferentes quizás nosotros no hubiera sido así, pues quizás si nos hubieran dado un arma o algo, quizás nos hubiéramos agarrado de tiros. Pero creo que ahora yo le he tomado mucho aprecio a ella, y más que mi amiga la veo como mi hermana. ¿Por qué? Porque comprendo y entiendo y sé situaciones que le han tocado vivir que son iguales o parecidas a las mías.
Vale, Brenda, ahora seguimos. Vamos a preguntarle a Mario. Mario, cuéntanos, bueno, si te presentas y nos cuentas un poco cómo llegas tú a Liberarte, cómo llegas al ensamble. Ok. Buen día, mi nombre es Mario Marroquín. Dentro del proyecto yo soy el maestro de violín y director del ensamble Liberarte. Me encargo de toda la parte musical. Bueno, un poco contarle mi experiencia. Yo me sumo a ese proyecto allá por el año 2016. Cuando llegué, todo era muy distinto, porque cuando uno llega a ese centro le dan una charla introductoria de cómo debe de funcionar las cosas. El mismo personal de la institución del gobierno nos dice que nosotros no podemos juntar a las chicas de los dos sectores, ¿verdad? Siempre hay dos pandillas, o sea, la MS y la 18, y dentro del centro es sector 1 y sector 2. Entonces, a mí me dijeron que yo tenía que tener mucho cuidado, que cuando yo diera una clase, yo tenía que estar pendiente que en el corredor no hubiera nadie del otro sector contrario, porque lo más seguro es que eso iba a provocar una pelea. Entonces, esa era la lógica del centro, del personal del centro. Y quién sabe cuántos años había funcionado de esa manera. Y claro, para mí no era lógico, porque yo no iba a hacer dos orquestas. No iba a ser una orquesta del sector 1 y una orquesta del sector 2. Y en este formato, digamos, de ensamble de cuerda, que hay instrumentos de violín, viola y cello, obviamente necesitamos hacer ensayos generales. Yo necesito a todos los músicos, a todos los alumnos. Y claro, y si no los puedo juntar, eso no va a caminar, porque así funciona. Entonces, nosotros fue una de las peleas, de las primeras peleas que yo recuerdo, que nosotros sí necesitábamos que las clases no hubiera una división de sectores, sino que de niveles, ¿sí? Entonces, es así como la orquesta propicia un espacio para poder juntar a estas dos chicas. Y claro, no fue fácil también de parte de las alumnas, porque en un momento también hubo un poco de resistencia de parte de ellas, y es normal, porque se entiende la lógica, porque muchas de ellas, prácticamente al momento de llegar al centro femenino, muchas de ellas no son pandilleras, quizás la gran mayoría, pero claro, lo que hace el personal es le pregunta de qué zona eres, y si en esa zona domina la pandilla tal, a ese sector la mandan, o sea que prácticamente ya te involucran y ya te sectorizan a una pandilla tal, y luego ya tenés que acoplarte a que sos de esa y de la otra no puedes nada. Entonces, ese fue un primer reto que creo que las chicas se resistieron, pero quien más se resistió fue el mismo personal, el personal técnico del centro femenino. Entonces, empezamos nosotros, al final las autoridades del ISNA más grandes nos permitieron hacer ese proceso, ¿verdad? Y yo recuerdo que juntábamos, yo tenía las alumnas y al final teníamos la clase todo normal, nunca hubo ningún incidente, podíamos trabajar. Y luego se presentó otro reto, como decía Julio, que el hecho de no poder tener los instrumentos. Como alguien que pretende ser un músico y yo solo entrando una vez a la semana, y como son tantas alumnas, que eran en un principio casi 100 alumnas, y tenía que atenderlas por grupos grandes, entonces ni clases individuales, entonces a mí me tocaba que dar clase quizás una hora a la semana. En el mes eran 4 horas. Y claro, lo más importante que para poder avanzar en este instrumento era la práctica, porque cualquier músico, son las horas de práctica, puede tener el mejor maestro del mundo, pero si no practica, no va a avanzar. Entonces, las autoridades, hicimos la solicitud a las autoridades para que les dejaran tener los instrumentos y dijeron que no, que eso era una arma y que eso no podía ser posible, lo cual no era lógico. Entonces, nosotros empezamos a hablar también con las chicas, empezaron a organizar, ellas hicieron, recuerdo también una carta a la directora, que ellas se comprometían a cuidar esos instrumentos, porque esos instrumentos son delicados y también requieren de un cuidado muy específico, ¿verdad? Entonces, así fue, al final se permitió que tuvieran los instrumentos en los cuartos
Y pasaron 4 años y nunca pasó nada. Hasta la fecha no ha pasado nada. No se ha perdido ni una sola cuerda, ni un solo arco, y todo está intacto. Entonces, es como poder darle la confianza, ¿verdad? Y como el hecho de poder tocar ese instrumento, como dicen varias alumnas que yo he escuchado, dicen que cuando tocaban el instrumento, ellas eran libres, aunque estuvieran físicamente en el centro, pero ellas podían ser libres o expresar y canalizar sus emociones. Entonces, nosotros tuvimos varios conciertos en el Teatro Nacional y recuerdo que algunas de ellas me decían, hoy me siento feliz porque vino a mi familia a verme y por primera vez mi mamá me dijo que estaba orgullosa de mí porque había dado un concierto que quizás a lo mejor antes a lo mejor eran reclamos por andar en la calle, pero esa vez ella se sentía orgullosa de ella. Entonces, eso la motivaba a seguir con el instrumento, a seguir con el proyecto. Y claro, eso fue como un primer gancho, ¿verdad? Recuerdo que una de las estrategias que se ocupaban era tocar las canciones de moda del momento, digamos, de la época, las canciones que yo escuchaba, que ponían en la radio y las que más cantaban, recuerdo que esa tocaba con el violín cuando yo llegaba al sector para ver quiénes iban a meter al proyecto. Y de esa manera también ellas se sumaban, porque fue algo muy distinto, ¿verdad? Porque cualquiera pudiera haber llegado tocando, qué sé yo, Beethoven, Vivaldi, ¿verdad? Y claro, no iba a ser lo mismo. Entonces, esa es como un poco la experiencia dentro del centro. Y luego, como decía Julio, ¿verdad? Nos dimos cuenta que las chicas salían en libertad y ya no sabíamos nada de ellas. Entonces, es así como nace la iniciativa de crear el ensamble de cuerdas Liberarte, que bueno, ya dentro de poco escucharán la propuesta musical que traemos, y es prácticamente musicalizar esta historia, ¿verdad? Porque dentro de la sociedad salvadoreña hay un gran rechazo, ¿verdad? Ya sea de trabajo, de meterse a estudiar a las escuelas públicas. Entonces, nosotros lo que queremos es, como dice Julio, dar esperanza. También hacer reflexionar qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Porque cada una de estas chicas tiene una historia y por lo general son historias de muchos abusos desde pequeña y donde se meten a la pandilla buscando nada más protección, buscando una familia que a lo mejor les faltó desde pequeño. Entonces, eso nos tiene que hacer reflexionar y entender nuestra posición. Digamos, desde nuestros privilegios a veces es fácil criticar al otro, pero nosotros lo que queremos hacer es esa sensibilización a la sociedad y que cada persona pueda sumar desde su posibilidad. María, te quería preguntar también, Julio nos contaba cuando se rompan esos muros y consiguen llevar artistas dentro de la prisión, ¿no? Primero están asustados, ¿no? ¿Cómo es tu idea? ¿Qué es tu idea antes de entrar a un centro la primera vez? ¿Qué pensabas tú cuando te dicen, bueno, te vamos a llevar a trabajar a un centro de privación de libertad con jóvenes pertenecientes o del entorno de pandillas? Perdón, ¿qué piensas? Sí, bueno, yo creo que todos los salvadoreños, sí o sí, hemos tenido un acercamiento a las pandillas porque yo como joven, dentro de mi barrio, digamos, dentro de mi colonia donde vivo, también existen las pandillas. O sea que yo los veo pasar. Muchos de ellos han sido mis amigos con los que yo jugaba en el parqueo y que ahora pertenecen a un grupo de pandillas. Y quieras o no, uno está con una idea, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando se me invitó a participar dentro de este proyecto y que yo tenía que llegar a dar las clases a un centro femenino de chicas que afines a las pandillas, recuerdo que yo iba con un poco de temor. O sea, el primer día que yo fui a clases, yo me sentía así como que estaba entrando a la selva y me sentía muy observado. No fue fácil, pero con el tiempo uno las va conociendo, va entendiendo que realmente no son malas, que realmente tienen mucho por qué dar y esa idea me la han rompido, o sea, me la han quebrado.
prácticamente a mí también me han ayudado a sensibilizar, porque, claro, o sea, yo puedo decir, yo confío en ellas, yo no tengo por qué temer de ellas. Si realmente puedo decir que son mis amigas, la verdad. O sea, estamos igual, estamos en la misma edad casi, y yo no tengo por qué temer de ellas. Realmente solo son jóvenes que quieres o no, a veces por la realidad que han tenido, con la que han crecido, han tenido que parar en una pandilla. Muchas gracias, Mario. Brenda, ¿nos lo cuentas al revés? ¿Cómo es ese momento en que llega alguien al centro a decirte, te vamos a enseñar o si quieres participar en esto? ¿Tú te habías imaginado alguna vez con un instrumento? ¿Te habías imaginado alguna vez que eso era una posibilidad para tu vida? La verdad es que yo nunca me había imaginado que era una posibilidad. Como ya mencioné, yo un violín lo había visto solo por la televisión. Nunca me imaginé poder tocarlo porque a mí desde pequeña pues me ha gustado mucho la música y pues qué bonito más que hacerla, ¿no? Por medio de un instrumento. Cuando entran personas de afuera a veces es un poco la inseguridad de qué van a pensar o que si estas personas tienen el mismo concepto que las demás tienen de nosotros, y es como quizás un poco analizar a la persona y eso, a ver con qué intención llega o cuál es su mentalidad. Y porque Julio mencionaba el éxito además de que las personas que enseñan sean personas jóvenes también, ¿no? O sea, no, tú te imaginas, te dicen viene un profesor de música o viene una profesora de música, ¿te imaginas a alguien de 18, de 20 años así o vas con otra idea? Pues la verdad es que nunca me imaginé tener un maestro como de mi edad, pero la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita porque me puedo sentir comprendida, porque su mentalidad es parecida a la mía, entonces he encontrado una persona con quien confiar. Aparte de ser mi maestro, yo los veo como mis amigos y que han pasado por situaciones quizás también parecidas a las nuestras, que han crecido en entornos parecidos. Entonces eso facilita un poco la comunicación y ayuda al grupo. ¿Qué tal la experiencia de la gira que estáis haciendo por Cataluña? Cuéntanos cómo vais, qué habéis hecho, qué te está pareciendo. Pues la verdad es que es una experiencia bastante gratificante, me ayuda a crecer a mí como persona, porque voy conociendo diferentes lugares, personas, entonces es muy bonito, es otra realidad, la verdad, porque todo muy moderno, pues yo envidio mucho porque aquí se ve que los jóvenes tienen muchas oportunidades, cosas que en nuestro país no las tenemos. Y pues si quizás nosotros hubiéramos tenido estas oportunidades, no hubiéramos llegado a involucrarnos en la pandilla, porque al final no nos tocaba como otra salida, buscando comprensión o respeto, sino más que la pandilla, porque era lo que había en ese contexto en el cual nos encontrábamos. Creo que a mí en lo personal sí me ayuda a crecer como persona y ha sido una experiencia bastante bonita. He podido conocer lugares, disfrutar. No deja de ser cansado, pero yo lo disfruto mucho. Bueno, Brenda y yo tuvimos la oportunidad, tuve la suerte de poder hacerle una entrevista hace un par de días y te voy a hacer la última pregunta que te hice aquel día también porque me parece importante. Te pregunté si te pudieras marchar de El Salvador, ¿te marcharías? Y Nele me pidió también para que os preguntáramos qué consideras que aportas, qué puedes aportar tú, qué tienes para aportar y si te irías o no de allí. Bueno, en su momento lo llegué a pensar de marcharme del país por la falta de oportunidades y es por el estigma que existe y porque quieras o no el hecho de haber estado privada de libertad como que te marca una etiqueta y quieras o no es un riesgo quedarse en el país, corre en peligro incluso la vida propia de uno misma, pero ahora veo las cosas de una manera diferente y creo que el hecho de marcharme no aportaría nada a nuestra sociedad. Entonces decidí quedarme porque sé que hay un trabajo duro por hacer, que no es fácil, sí, que se corren riesgos, pero si me marcho no voy a conseguir nada marchándome. Entonces por eso es que decidí quedarme y un poco
con mi testimonio de vida, con ser un vivo ejemplo de ella, demostrar a la sociedad y a los jóvenes que sí se puede salir adelante y que nosotros somos vivo ejemplo de ella. Yo te admiro muchísimo por ello, me parece espectacular. Gracias, Brenda. No la apagues, no la apagues. No, déjala encendida. Vale, por último, y antes de abrir un turno de preguntas, os voy a pedir, Mario, Brenda, que nos contéis qué vamos a ver a continuación, que nos contéis un poco qué es este concierto que nos presentáis. Bueno, prácticamente nosotros, las chicas del Ensamble Liberarte han escrito un libro que se llama Las Guapas, donde ellas cuentan sus historias de vida antes digamos, cuando entraron a la pandilla, por qué entraron a la pandilla, su estancia dentro del centro femenino y, bueno, y cuáles son sus sueños y sus aspiraciones o cómo se ven a futuro. Entonces, prácticamente nosotros lo que hemos hecho es hacer una secuencia, ¿verdad?, de estas historias y musicalizarlas, llevando una secuencia de piezas que tiene todo que ver, ¿verdad?, desde la infancia, los momentos duros, pero terminando con un mensaje esperanzador, ¿verdad?, porque todas las chicas que están acá son muy valientes, porque hablar de esto no es fácil. El hecho de poder hablar, digamos, de sus experiencias en El Salvador todavía es un poco difícil, porque incluso te puede significar la muerte. Entonces yo creo que prácticamente lo que queremos hacer es dar esperanza, que sí, es cierto que están duras, pero estamos avanzando y sí se puede salir adelante. Y que un día las chicas que incluso que aún están en el centro femenino, que puedan tener esas oportunidades, que puedan tener ya un camino el cual poder seguir y en el cual puedan reinsertarse en la sociedad, porque esa es lo más importante, la reconciliación. Brenda, ¿qué nos cuentas del concierto que vamos a escuchar después? Pues la verdad que es como contar nuestra historia a través de la música. Y se van a escuchar diferentes piezas, lo cual es como una cadena que va desde la infancia, la adolescencia, hasta terminar en un mensaje de esperanza. Y creo que el hecho de tocarlo es como contar una historia, solo que quizás no verbalmente sí lleva textos, pero lo canalizamos sentimientos a través de la música. Estupendo, muchísimas gracias. Estamos deseando escucharos. Yo solo os he escuchado ensayar antes y ya me he emocionado, así que estoy convencida de que va a ser estupendo. Si tenéis preguntas, Nele, no sé, ¿tú estás pendiente de si hay preguntas por redes? ¿Sí? Vale. Por aquí, si tenéis alguna pregunta. Adelante. Espera, te acercamos un micro. Ahí tienes. Gracias. Nada. Vale, solo quería saber un poco cómo es exactamente, ¿no?, el proceso por el cual adquirís la música. O sea, ¿sois vosotros las que escogéis el instrumento o os viene dado? ¿Vosotras proponéis la música o también es el profesor un poco quien propone las piezas que hay que tocar? ¿Tocáis clásico también un poco o no? ¿O solo son músicas populares o músicas que se oyen en la radio? Bueno, un poco saber estos pequeños detalles, ¿no?, de cómo es el proceso de adquisición y de relación con el instrumento y también un poco con todo lo que son los temas o la música en sí que se escoge, ¿no? Muy bien, bueno, digamos, como maestro de música, uno tiene que entender que, digamos, la población, digamos, con la que estamos trabajando es un poco distinto, digamos, que alguna persona normal que por gusto propio llega a una academia de música y buscando aprender un instrumento, digamos, porque en un primer momento, digamos, el hecho de si yo llego tocando música clásica al centro femenino, lo primero que van a pensar que aburrido, eso no me gusta, porque lo llegué a notar, pero solo cambié un poquito los ritmos y fue totalmente distinto.
Entonces nosotros lo que hacíamos, los maestros, entrábamos a los sectores y tocábamos un par de piezas. Y bueno, ellas podían observar cómo sonaba el violín o cómo sonaba un cello. Y luego ellas mismas elegían el instrumento. Y el instrumento que más les llamaba la atención es al cual ellas empezaban e ingresaban a las clases. Brenda, ¿quieres completar? ¿Cómo fue tu proceso de elección de instrumento? Pues a mí me llamó mucho la atención el violín porque era un instrumento más fácil de manejar y yo soy un poco no muy para tocar un instrumento muy grandote, entonces a mí me gustó mucho el violín y así fue como decidí integrarme a las clases de violín y como dice el maestro, yo nunca había conocido un instrumento de estos más que por la televisión y si me llegaba tocando una música que para mí era algo nuevo, entonces era como aburrido y me pasó en algunos de los casos, llevaban artistas de fuera y llegaban tocando piezas que para mí eran un poco conocidas, entonces yo lo que hacía era, me quiero ir para el sector, pero qué aburrido esto. Entonces y así fue como un poco me fui motivando a escuchar que sí podía tocar la música que a mí me gustaba y entonces dije, lo quiero hacer. Bueno, ahí también se me olvidó también mencionar, ese es el primer momento, ¿verdad? Pero claro, por ejemplo, existe, bueno, ahorita no ha venido Karina, pero ella actualmente ella está empilada con la música. Actualmente ella está estudiando en El Salvador la licenciatura en música y claro, la estudia como tal, ¿verdad? Estudiar armonía, solfeo, compositores, ya música académica y claro, así, digamos, el fin del grupo es un poco ayudar por medio de la música y contar sus historias. Y claro, por ejemplo, habrán casos como el de Karina que se quiere dedicar profesionalmente a la música para poder un día, ella lo dice, iniciar proyectos en su comunidad, donde ella reside, donde ella también, digamos, le interesan mucho sus amigos, digamos, los amigos de la pandilla, que ella comenta que varios de ellos quisieran poder salirse o buscar otras opciones, pero ellos sienten que no tienen ninguna salida y prefieren mejor quedarse dentro de la pandilla, que es lo que conocen. Entonces ellas un día quisiera, por medio de la música, también iniciar proyectos, iniciativas, donde pudiera dar oportunidades también a estos jóvenes. Muchas gracias, Mario. ¿Más preguntas? Nada. Hola, buenos días. Gracias por compartir y felicitaciones por el libro, primero que nada. Algo que me pasaba a la cabeza mientras leía Las Guapas es, bueno, si todo el mundo leyera este libro, capaz que habría mucha más sensibilidad hacia este grupo y no fuera tan etiquetado. Entonces también me pasaba por la cabeza qué tanta incidencia creen que ha tenido en El Salvador, porque algo que me interesaría tal vez leer a continuación o que tengan planeado es cómo ha cambiado, cómo perciben su propia vida después de toda esta reinserción a través del arte. Entonces, eso básicamente, ¿qué tanta incidencia creen que pueden tener en El Salvador y cómo planean, no sé, sensibilizar a más gente? ¿Cómo se perciben ahora mismo? Gracias. Muy bien. Bueno, dentro de la experiencia que hemos tenido con el ensamble, bueno, una de las primeras quizás, digamos, sensibilizaciones que hemos notado es a través del personal de las instituciones del gobierno, ¿verdad? El hecho de que sepan de que las alumnas están en ese proyecto les ayuda a darle una medida alterna, a creer en este proyecto porque ven como digamos, el proyecto de TNT como una salida que realmente es viable. Le dan medidas sustitutivas a la privación. Algunas de ellas están en Casa de Encuentro, que es en San Salvador, donde es como un refugio, quizás así lo conocen acá. Y bueno, eso es lo primero. Pero también hay otras partes que a mí me llamó la atención. Por ejemplo, en El Salvador también hay personas que han sido víctimas de las pandillas, ¿verdad?
y que tienen un resentimiento muy grande hacia este grupo porque posiblemente le mataron a un familiar muy cercano y claro, cuando escuchan La Pandilla, pues quizás a lo mejor no desean saber nada de ella. Y es muy curioso porque cuando una joven ha escuchado, digamos, las historias de las chicas, de la historia de las guapas, cambia ese chip. Hemos tenido unas experiencias que nos hemos dado cuenta que se puede buscar la reconciliación, ¿verdad? Porque prácticamente eso es lo que hay. Hay personas que, yo eso lo digo, o sea, si en las pandillas todos hemos tenido un acercamiento de alguna manera, o sea, todos lo conocemos, los salvadoreños. Entonces, creo que eso es una parte muy crucial para poder buscar que El Salvador salga de este ciclo de violencia que vivimos los salvadoreños actualmente. Sí, agregando, muy buena pregunta. La presencia de Brenda y Karir en esta gira, y bueno, pero muy particularmente Brenda, es un buen ejemplo de lo que estamos incidiendo, particularmente entre el sistema de operadores de justicia. Como dije, hace 2 años, Brenda, hubiera sido totalmente imposible que su jueza, que está catalogada como de las más duras, hay 5 juzgados en el país, le hubiera concedido el permiso de estar acá. Efectivamente, el día que aterrice, al día siguiente tiene que presentarse en el juzgado para demostrar que ha regresado. Pero el trasfondo y un eje importante que nosotros con esa pregunta trabajamos es cambiar un poco el concepto de la justicia, ¿verdad? Como punitiva, ¿verdad? Tú te vas para la cárcel y punto, al concepto de justicia juvenil restaurativa, ¿verdad? Que es un concepto que en otros países ya está demostrado que funciona. Por dicha hemos participado en algunos foros internacionales donde hemos ido aprendiendo esta modalidad de abordaje de esa mediación, ¿verdad?, entre víctima y victimario, etcétera, y agentes sociales y también del sistema en cada país que operan en esa cancha. Esa es una cancha que en El Salvador, lastimosamente, no se desarrolla. Por eso tenemos una sobrepoblación de personas privadas de libertad del 300%. O sea, hay 30.000 personas privadas de libertad en El Salvador, y un estudio de unos colegas académicos demostraban que la inmensa mayoría de esa gente que terminó o en una Bartolina de la policía o en cárcel se pudiera haber evitado. O sea, había cientos y cientos de casos de donde jóvenes de situaciones de menor calado que con un proceso de justicia restaurativa nunca hubieran terminado en privación de libertad. Por eso para nosotras es importante ese proceso que hacemos de incidencia, muy particularmente hablando ahora en el sistema judicial, pero en otros ámbitos de igual manera. Como decía, el sistema no cree que ellas puedan estudiar, nosotros todo lo contrario. Y el hecho de que ahora absolutamente todas las jóvenes de nuestro programa están estudiando educación superior, eso ya es un discurso por sí muy potente, porque, como decimos, en El Salvador, en buen salvadoreño, ¿verdad?, ellas hace 5 años estaban tiradas al perro, se dice, o sea, tiradas en la calle, o sea, ¿verdad?, como la escoria, lo desechable. Entonces, el hecho de que ellas ahora luchan, porque, como repito, nuestra institución acompaña, pero las que realmente luchan son ellas. En El Salvador, bueno, lo dijo Naciones Unidas en su último informe, las mujeres son campeonas en resiliencia, ¿verdad?, pero campeonas medalla de oro en la resiliencia, porque quiere ganas lo que ellas hacen, ¿verdad? Todo realmente en contra. Entonces, esos elementos a nosotros también nos estimulan mucho cuando se va avanzando, cuando ellas van avanzando en ese sentido, porque eso genera y desencadena la ruptura de muchos paradigmas. Cierro con un caso. Tenemos una compañera en la casa de encuentro que la jueza, por primera vez en la historia de la justicia penal juvenil, una joven de nuestro programa, su jueza determinó, que tiene una condena muy larga, por cierto,
que es hasta 15 años en El Salvador, por ley juvenil, que de lunes a viernes estuviera real y físicamente en nuestra casa de encuentro, de lunes a viernes, estudiando, condición. Es decir, ella salió el 5 de enero, la medida es que le prohíben regresar a su lugar, a su pueblo, porque allí pues, ya sabemos que el entorno no es nada interesante, vive obligatoriamente y gratamente en nuestra casa, estudia primero de Derecho en la universidad, va a ser abogada, va a ser nuestra abogada. Yo a todas, cuando digo, una está estudiando Psicología, curiosamente estudian Derecho, Psicología y Trabajo Social. Entonces yo le digo, bueno, que genial, genial porque ya dentro de 5 años que se licencien, y además es una política institucional de nuestra organización, absorber laboralmente en la medida de los procesos y proyectos financiados de esa naturaleza. Entonces, esta joven vive, estudia Derecho, y la medida inicial del 5 de enero era que los fines de semana regresara a dormir, un poco simbólico, un poco medio raro, pero bueno, que se reportara y que duerme los sábados en el centro de privación. Es decir, que se reporte. Yo siempre, como tratamos de bromear sanamente para este tipo de realidades, pues decimos que el fin de semana se va al hotel, ¿no? Financiado por el Estado, vas el fin de semana al hotel. Pero este ahí el asunto. Esta semana, hace 3 días, hubo revisión de su medida en su juzgado y ya su jueza ha determinado que ni siquiera que ya no vaya el fin de semana. Entonces es una conquista, y esto es inaudito, o sea, era impensable hace nada. Ojo, no es por tirarnos muchas medallas, pero esto solo se logra porque esas juezas saben que están con TNT. Con otras instituciones no, saben fehacientemente que administramos, gestionamos la casa de encuentro, que esa joven está ahí y para ellas es garantía. Entonces le han retirado el que regrese el fin de semana a dormir. Ya los 7 días. Todavía no le dan permiso de ir a su lugar con su familia, pero ya es una conquista. Y tiene un párrafo, la resolución, que dice la jueza de anteayer. Y revisaremos, en cuanto termine el año escolar, el ciclo que se dice allá, revisaremos el caso. Les traduzco lo que está diciendo la jueza. Susana, la cipota esta, va a aprobar con buenas notas el año y la jueza determinará libertad total y absoluta. Una joven que tiene una condena muy, muy gruesa, una situación X muy particular y, como si dijéramos, en 2 patadas nos vamos a sacudir el caso. Yo a Brenda se lo he dicho y aquí lo firmo ya y no suelo fallar. Brenda, todavía te queda, ¿cuánto te queda? ¿2 años? 1 año, 8 meses. Casi 2 años le queda a Brenda todavía de estar amarrada al sistema judicial. Yo se lo he dicho 1000 veces y lo repito aquí en público. Ahora, en cuanto regrese a El Salvador, la van a cesar. Pasó con Guadalupe. Guadalupe, en Manizales, pues llevamos el título de participación y todo el rollo de la Bienal. Insofacto, el juez, a la semana que se presentó Guadalupe, le quedaban como 2 años, creo, por delante todavía de condena, se lo sacudió. Brenda le va a pasar lo mismo dentro de 15 días y se lo contaremos. Muchas gracias, Julio. Ojalá que sí, Brenda. ¿Quieres aportar algo preguntaban sobre el libro? O sea, Las guapas al final es un poco la historia de quienes las han escrito, ¿no? Pero también es un poco la historia de todas, ¿no? Entonces, ¿qué crees que aporta el libro? ¿Qué puede aportar a la sociedad salvadoreña y también al resto que os leemos? Claro, aporta un poco conocer quizás la realidad que se vive en El Salvador, porque a veces nosotros juzgamos desde nuestro punto de vista y no nos damos cuenta el qué están pasando estas personas para llegar a estas pandillas. Porque nadie nace siendo un asesino, ¿no? Y no estoy justificando a los pandilleros con esto, pero algo tuvo que pasar para que estas personas tomaran ese camino. Eso quiere decir que algo estamos haciendo mal como sociedad y que tenemos un trabajo duro por delante y no solo terminar con las pandillas, porque es lo primero, le preguntan a alguien, lo primero que piensa es terminar con las pandillas, pero claro, ¿qué estamos haciendo para eso? La violencia no se resuelve con violencia. Entonces, un poco también el objetivo del libro es sensibilizar a las personas y un poco que conozcan la realidad que se vive, porque claro, esto no lo vivo solo yo, no lo viven mis compañeras, esto es una realidad que se vive a diario en El Salvador y en los países de Latinoamérica o en el mundo.
Muchas gracias, Brenda. ¿Hay más preguntas? Bueno, muchas gracias por vuestras presentaciones, que han estado espléndidas. Yo te quería preguntar a ti, Julio, un par de cosas, y bueno, también si queréis os sumáis a la respuesta. Una, has comentado que ahora empezabais en un centro con chicos, ¿no? Y un poco el cambio, si os lo planteáis igual o cómo será todo esto. Y después, una cosa que comentaba siempre como la mirada desde lo judicial y todo esto, que no cree, ¿no?, en las chicas y todo esto. Y yo os quería preguntar si también os habéis encontrado intereses contrapuestos sobre vuestro proyecto, ¿no? Intereses económicos o políticos que no quieran que avancen proyectos así para conseguir eso. Gracias. Gracias. Con la primera, sí, ya hemos sido invitados por Naciones Unidas ahora a replicar con sus variantes nuestra propuesta, nuestro modelo de inserción. Como decía, hay 4 centros de menores de privación en el país, 1 de femenino y 3 de hombres, jóvenes, todos. Conflicto con la ley penal juvenil. El femenino es el que históricamente, el que estamos hablando esta mañana. Estamos ya ingresando en Tonacatepeque, así se llama, Tonaca. Es el centro donde hay ahora mismo 70 jóvenes hombres, ellos menores, vinculados a una sola pandilla. En este caso es a la MS. En otro lugar, que se llama El Espino, en Aguachapán, en Occidente están los de la 18, de las 218, y hay un tercer lugar, que es Hilo Vasco, que son civiles, o sea, que están un poco de ni un lado ni de otro. En concreto, donde estamos ya 2 meses, llevamos ya 2 meses en Tonaca, son nuevos desafíos, nuevos retos, ¿verdad? Las jóvenes eran afines a las pandillas, pero no eran pandilleras. Primer elemento importante. Los jóvenes sí son pandilleros, es decir, ya son otras ligas, otra manera de encarar. Pero con todo y eso y otros niveles de peligrosidad, etcétera, nosotros siempre somos muy optimistas y yo siempre digo en todas las entrevistas que un joven es un joven, aquí y en Japón. Si tú entiendes las claves y manejas el contexto y sabes de qué va el asunto, siempre lo seguirás siendo. ¿Qué conflicto estamos teniendo en Tonaca? Porque nunca, ¿verdad? Como siempre, algo jodido habrá. Lo más jodido ahorita en Tonaca es que en el mismo centro de la misma pandilla hay un grupo que quiere ya jubilarse, abandonar. Y otro grupo de la misma pandilla que dicen que, no, lo que decíamos antes, revolución o muerte, no, aquí pandilla o muerte y aquí no se sale nadie. Un poco más a los Rambo, si quieres, o más con otro énfasis. Ese es el conflicto que ahora estamos teniendo en esta cárcel. No son de la misma, de origen, pero unos se quieren ya jubilar y otros que dicen que ahí no se jubila nadie. O sea, guerra total contra el Estado. Entonces, eso es la realidad que estamos viendo. Pero yo siempre me voy para la parte buena del cuento. Nos han invitado Naciones Unidas a, como decía, a replicar lo que hacemos a través del arte y la cultura. Ahora mismo tenemos un proceso de teatro, otro de hip hop, otro de dibujo y pintura, y vamos a entrar más adelante con un estudio de grabación móvil para que estos mismos del hip hop y del rap graben su disco, su CD, o no sé en qué formato será hoy en día, porque yo estoy ya viejo con esto de las tecnologías, pero van a grabar un disco, vaya, como se conocía así entre los famosos. Van a grabar un disco adentro, su música. Claro, estamos haciendo un proceso, porque claro, también el principal hándicap allí, siempre estuvimos hace poco con el director del ISNA, de la institución de gobierno, y lo primero que me dijo es, oye, trata de que las líricas, lo que canten, no nos tire muy duro. Fue el mensaje que me tiró la máxima autoridad de Lila. Oye, que si vas a montar un proceso de hip hop, de esto, trata de que no nos tiren durito. Digo, bueno, yo no sé, mira, yo no lo voy a restringir. Obviamente, hombre, nosotros estamos en un marco de arte transformador, no vamos a perpetuar ni a respaldar una canción que diga mata a un policía cada día, que igual es una rima. O sea, no, mata a un policía cada día. No, obviamente no vamos por ahí, ¿verdad? Y trataremos de persuadir de que las canciones y el hip hop vaya en otros derroteros,
y de hecho los jóvenes están entendiendo muy bien. Entonces, nada, llevamos un par de meses. Candy Chévez, por cierto, vinculada a muchos de acá, entró a hacer un diagnóstico y ahí arrojó lo que arrojaba, ¿verdad? Entonces, es un poco el panorama. ¿Cuál era la segunda pregunta que me hacías? Sobre si habías encontrado una contraparte que no quisiera, ¿no? Sí. Bueno, todos los operadores del Estado. Ya lo dije hace... No, es que el sistema es una jodida. La policía afuera, guerra todavía total contra este tipo de juventudes. Dentro de los centros, incomprensión total y absoluta. O sea, lo nuestro es una pelea. Nosotros nos damos duro, pero nuestra batalla diaria no es con las jóvenes. No es con las jóvenes. Yo me permito la licencia, allá en El Salvador dicen, es que los españoles, dicen, es que vosotros los españoles habláis muy duro, sois muy machete. No, la palabra literal es, los españoles ustedes son muy bravos, dicen ellos. Entonces yo como ya asumo de que soy muy bravo, a pesar de que no soy de esa nacionalidad que he dicho, lo único que tengo español yo es el pasaporte. Pero ni modo. Entonces me toca, dije, bueno, como soy el bravo, ahí vamos, con toda la artillería. Entonces yo me paso todo el día peleándome con medio mundo allá y bueno, pero precisamente ese es el día a día. El día a día con las autoridades del gobierno es peleárnoslas y más pelea porque no nos queda de otra. Y claro, eso a nosotros nos da muchos réditos. No peleamos para ganárnosla a ella, pero consecuencia de que nos las peleamos por ellas, es el nivel de estima, de confianza. Por ejemplo, a las autoridades de la isla les jode mucho que yo sepa muchas más cosas del centro que ellos como autoridades. Ejemplo, el año pasado, en medio de la pandemia, por negligencia gubernamental, en el centro femenino hubo 6 casos de COVID positivos. 6. Obviamente, un privado de libertad, el COVID entró, obvio. Entonces entró el COVID, 6 jovencitas de la orquesta dieron positivo. Por suerte las aislaron y se superó. A nosotros, o sea, mutismo, o sea, silencio sepulcral. En esos días sale una cipota joven del centro para afuera, para la calle, y lo primero que hace es llamarme, Julio, que hay 6 casos. Entonces nosotros empezamos a mover cielo y tierra allí y a denunciar públicamente la situación y los familiares y para aquí para allá. Entonces, un poco es el pleito diario es con las autoridades de la isla. Yo tengo una anécdota que la voy a contar porque siempre la he contado. Entonces, conocen la palabra extorsionar, ¿verdad? O sea, en El Salvador se dice pedir la renta. Entonces, cuando nosotros hacíamos eventos X en el centro femenino, a veces uno lleva lo que se dice un refrigerio, ¿cómo se dice aquí? Una merienda, vaya, quizás la merienda. X, un tentempié. Y entonces estos jodidos del ISNA y los custodios siempre te tiraba la cantada de que si yo llevaba unos bocadillos, vaya, tenía que contar a todo el personal de ahí del centro de llevarles un bocadillo. O sea, igual. Entonces me salían yo no tenía mucho dinero y me salía más caro porque eran casi el doble de funcionarios que de chavalas a las que yo me debía y me honraba. Entonces, yo un momento tuve que parar y le dije a la directora, mire, señora directora, ustedes dicen que aquí todas estas jovencitas están aquí porque han extorsionado, pero aquí los únicos que me han extorsionado han sido ustedes. Así, literal, se lo dije. A mí esta joven nunca en la vida me ha extorsionado. Ustedes me extorsionan o pretenden extorsionarme cada vez que yo traigo una merienda aquí. Jódanse y a partir de ahora no les traigo ni mierda, como decimos allá. Porque, o sea, no tenía ninguna obligación, el presupuesto no era para los empleados del gobierno allí, sino que era para las jóvenes, y yo a partir de ahí, claro, imagínense lo bien que caemos personas como yo en ese centro. Caemos de maravilla. Nosotros tenemos un asunto muy claro. En los centros caemos de la patada, que se dice, caemos fatal. Pero claro, tampoco somos tan idiotas. Nosotros tenemos mucha complicidad y credibilidad de mucho más arriba. O sea, claro, si no tuviéramos la complicidad de las autoridades del ISNA, a mí personalmente, Mario, que entró el segundo año, ni hubiera entrado nunca, nos hubieran echado. De hecho, una vez, por unas declaraciones que dimos, casi nos echan del centro porque nos prohibieron dar declaraciones de esta naturaleza. Espero que no llegue mucho para allá, y ahí sí nos van a echar de todas maneras. No, nosotros tenemos una total confianza de las autoridades arriba, en el terreno fatal, no
nos bloquean, nos joden día y noche, pero nuestra fortaleza es la credibilidad de nuestra propuesta, o sea, resultados fehacientes, ahí están, a través de la orquesta y procesos de esta naturaleza, 0 amotinamientos. Antiguamente ahí le daban fuego a todo lo que encontraban, agarraban un custodio y le tiraban lo que, si agarraban este pedazo de micrófono, se lo tiraban al primer custodio que veían pasar. Eso se erradicó no por la santificación nuestra, sino por los procesos que van derivando a, mirad, esta cosa hay que llevarla de otra manera, tratemos de controlar, si tú te amotinas te van a joder más, vas a tardar más años en salir, bla, bla, bla. Entonces, este proceso, de una manera muy natural, porque yo la verdad que nunca estudié estas cosas a priori, uno de sentido común dice, bueno, esto no te conviene, esto sí. Entonces ahí fue. En resumen, el sistema es el que más nos jode a nosotros, no las jóvenes. A mí nunca me ha jodido una pandillera. Me han amenazado de vez en cuando, algunas, en momentos un poco que se ponen ellas un poco también jodidas. Uno, como decía Mario, aquí hay una clave para trabajar en esos centros, es nunca tenerles miedo. Si tienes miedo a una pandillera, pierdes. Porque como decía Brenda, ella lo que decir, que ya nos tanteaban. Siempre que entramos es un tanteo, a ver de qué pie cojea este, si vienes cagadito o no, si les tienes miedo. Nunca, yo le decía a Mario, nunca en la vida, igual la procesión va por dentro. Porque yo he trabajado con pandilleras adultas que me han amenazado de muerte y eso, de hecho la Unión Europea una vez dijo que me tenía que salir del país. Dije, no, yo aquí me la juego, yo no me voy del país. Y fui amenazado de muerte de verdad, muy amenazado de muerte, que yo ya en cualquier momento la esperaba ya. Pero bueno, por suerte estoy contando la anécdota porque es una manera de tantear. El otro día me reencontré en cárcel de mujeres de adultas con esa pandillera, una en particular, una lideresa de la MS que me amenazó de muerte. El otro día me estaba dando unos abrazos, o sea, es una cosa muy interesante después cómo eso fortalece los lazos. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, son las 12 menos cuarto, a las 12:30 tenemos el concierto, así que es una buena hora para cerrar, para dejar que Mario y que Brenda descansen también, preparen el resto del evento. No, por supuesto. Adelante, Carles. Solo para agradecerles el viaje y la estancia aquí, os vamos a entregar un pequeño regalito, que es que hemos aprovechado vuestro viaje para hacer una camiseta de Transgang, de nuestra banda. A mí me toca ser el líder de la banda en este caso, pero os queremos fichar como miembros transnacionales en El Salvador de la banda y obviamente para vosotros y para Karina, que no nos ha podido acompañar. Las tallas más o menos son las suyas. Sí, me imagino que esta es tuya, ¿verdad? Y pido a la gente de Transgang si podéis venir aquí, que haremos una fotografía y después el resto que habéis asistido, si os queréis también incorporar para hacer una foto colectiva en recuerdo del evento. Muchas gràcies. A les 12:30 ens convoquem aquí per fer el concert. Por eso te digo, ábrela a ver, porque son un poco pequeños. Un aviso parroquial. El libro Las Guapas se agotó, porque traíamos más de 100 y pensábamos que esto iba a ser como más tímido por el COVID, esta onda. Bueno, pero la solución, creo que interesante, os voy a repartir este separador del libro y hay un QR que te lleva directamente al libro, por lo menos digital. Y en el enverso del mismo separador del libro está el repertorio, si os quedáis al concierto, de unos minutos, está el repertorio para que también sepáis de qué va el rollo, ¿verdad? Entonces, el libro os lo entrego en este código QR, que somos muy modernos, y con esto los teléfonos. ¿Les parece? Paso repartiéndolo. Gracias.